Una prueba. The proof. Bien. Entonces, la idea de esto, yo creo que lo principal es que nosotros veamos cómo los procesos uno llega y consume al sistema operativo, al flujo control que tenemos ahora. Este es el flujo control que está así parpadeando, el que está esperando comandos. Bien. Entonces, ¿cómo podemos hacer para que esto nos muestre aquí algún dato que nos permita evidenciar que están los procesos corriendo? Entonces, una forma sencilla es armando un pequeño proceso shell. Por ejemplo, buenas, while true, echo, menos n, buenas. Aquí, por ejemplo, rocks. Bien, rocks. Luego, de esto de acá voy a colocar sleep 1 y luego done. Lo que está sucediendo ahí, si se fijan, estoy haciendo un proceso infinito. Proceso infinito que lo único que hace es mostrar en pantalla rocks. ¿Bien? Y luego lo que hace es llegar y dormir un segundo. Y luego termina ese ciclo. Es un shell básico. Veamos si sucede. Ah, pero un momento. Este echo lo que voy a hacer es lo voy a mandar a un archivo. Por ejemplo, vamos a decirle mayor out file. Fijan, esto lo que está diciendo es que la salida, que es el rocks con un espacio, lo que está haciendo es a cada rato inyectándolo en un archivo. El mayor significa que hace un append, o sea, lo agrega al final. Bien, ahí está haciendo un proceso. Lo vamos a correr. Dice, ¿qué pasó? A ver, out file, sleep 1. No, eso es para que quede de esa manera. Sí, sleep 1 done. ¿Debería funcionar? No, qué raro. A ver, while true, echo menos n, mayor, out file, sleep 1 done. Y recién hice ese comando, ¿eh? Está raro. Voy a prender la otra máquina. ¿Qué pasó? Capaz que yo prefiero ver los códigos en paralelo si es que no me sirve alguno. Por si acaso. Vamos a colocar aquí el tiro. A veces no vemos lo evidente. Vamos aquí a la maquinita. Root. Vamos a hacer el history. Y miren, igualito, ¿no? Ah, perdón, miren. No le puse el do. ¿Se fijan o no? Miren, ese faltó. Faltó el do. Ya, ese era el que estaba ahí. ¿Ve? Algo no veía. Entonces acá vamos a colocar, después del echo, vamos a colocar aquí un do. Bien, que se le da la pauta del ciclo. ¿Ya? Sí, faltó el do. Ahora aquí, fíjense, aquí está corriendo el proceso todo el rato. Todo el rato. Entonces, aquí no podemos hacer nada, porque está todo el rato haciendo un proceso que es infinito y no vamos a lograr hacer nada más que eso. Entonces tenemos dos opciones. Una opción es que lleguemos y se detenga el proceso. La otra opción es que matemos el proceso. ¿Bien? Para poder detener el proceso se coloca control Z. Para poder matar el proceso, aquí en esta forma que es el foreground, se hace con control C. ¿Bien? Entonces yo voy a aplicar control Z. Fíjense lo que ocurrió. Dice stop. Ahora, ¿pero cómo yo puedo ver estos procesos que fueron detenidos? Porque yo puedo llegar y detener muchos procesos. ¿Cómo yo los listo? El comando para listar esto se llama jobs. ¿Bien? Y se fijan, apareció ahí nuestro pequeño comando. Aquí hay una cosa súper importante. Cuando uno ve un proceso que está detenido, tú puedes llegar y volver a activarlo. La forma de activarlo tienen dos formas. Uno, es decir, quiero llevarlo al flujo control, o sea que de nuevo tome mi máquina y no me deje hacer nada. Y la otra forma es haciendo lo que corra por debajo. Ahora nosotros ya vimos qué es lo que ocurre cuando se adquiere en el flujo control. No nos deja hacer nada.
Entonces lo que voy a hacer ahora es mandarlo a background. ¿Cómo se manda a background? Se coloca el comando BG. Eso significa background. Al hacer esto, el último proceso, fijan que llegó y lo dejó en modalidad background. Adelante. Entonces, ¿qué significa eso que está en modalidad background? Es que actualmente está corriendo, si nosotros vemos jobs, fijan, dice está en estado running. Usted está todo el rato haciéndole un pequeño insert abajo, un append, al archivo y le está colocando rocks. Ahora, pero esto ¿cómo lo podemos ver? La forma tradicional de ver esto sería utilizando el comando cat. Uno dice cat out file y al hacer eso, se fijan, aparece todos sus rocks. Le voy a apretar de nuevo el comando de out file y fíjense en esto. Ahora tenemos más rocks, pero esta forma de hacerlo igual no nos está mostrando una cosa muy activa, ¿no es cierto? Estamos siendo reactivos y viendo al final lo que sucedió. ¿Cómo hacemos para uno poder seguir lo que está ocurriendo en ese archivo? Que es como se hace en la mayoría de los monitoreos. ¿Cómo ustedes, por ejemplo, podrían monitorizar los archivos de access log, error log, como los que vimos en la clase pasada? Para eso uno hace un tail, significa cola. El menos F significa que siga algo, un forward, ¿ya? Siga algo y le vamos a decir que siga al out file. Y miren lo que ocurre. ¿Qué parece ahora? Nosotros estamos viendo en tiempo real qué es lo que está ocurriendo con ese archivo. Estamos viendo que efectivamente está agregando esa data, ¿se fijan o no? Está todo el rato colocando rocks y rocks. Bien, ahora, como este proceso no quiero estar mandándolo a un job, sino que quiero matar el proceso para detenerlo, entonces en vez de hacer control Z, voy a hacer control C. Y miren, ahí se detuvo. Entonces, aquí podemos ver que como interactivamente existen estos jobs, que finalmente son procesos, y qué es lo que están haciendo, los podemos monitorizar con el tail. Ahora voy a inyectar dos procesos más, ¿ya? Uno que diga papel y otro que diga tijera, ¿ya? Entonces vamos a hacer acá el mismo proceso así, y le voy a llamar paper, ¿bien? Si fijan, nuevamente me quedó en flujo control, está en modo foreground. Ah, pero, momento. Esto que está acá lo puedo mandar a background, ¿no es cierto? Entonces lo voy a detener. Después le voy a decir BG. Ojo, quedó con un número 2, ¿no es cierto? También podría decirle el número específico. BG2. Y lo que estoy haciendo es mandando a background el 2. Ahora que lata de repente estar teniendo que detener el proceso para mandarlo a background. ¿Cómo uno lo puede mandar directamente a background? Entonces, para hacer eso, voy a hacer el de tijeras. ¿Cómo se escribe tijera en inglés? Scissors. Fíjense, al final de todo esto, vamos a colocar espacio ampersand. Al hacer esa acción, ustedes inmediatamente el proceso que estaba corriendo en un while infinito, lo pueden hacer que se vaya directamente a background. Entonces, veamos esto ahora. Nótense el número, 1500 ¿cuánto? 1548. Después les voy a consultar por ese mismo número, ¿ya? 1548. Entonces, fíjense lo que está ocurriendo ahora. Voy a hacer el jobs. Vamos a encontrar, están los tres corriendo. ¿Se fijan? Ojo, están corriendo en pseudo paralelo. Ojo con algo. Esto es pseudo paralelo. ¿Por qué? Porque si ustedes ven la constitución de la máquina virtual, solamente tiene un core, un núcleo. Significa que al tener un núcleo, ¿cómo que genera ese efecto de que están corriendo todos? Lo que realmente hace es que le quita la CPU a un proceso y se la va alternando consecutivamente. Uno por uno. Entonces, ese genera el pseudo paralelismo, pero no es paralelo porque es una sola CPU. Cuando usted reparte las cosas en varias CPU, podrían hacerlo en paralelo. De hecho, existen software que a ustedes les permite hacer trabajo paralelo, como el OMP. Si ustedes programan con OMP, pueden hacer una cosa que es maravillosa, que se llama
Pragma Parallel, que es como llegar y programar el cuento y que se distribuya en múltiples threads. Y eso realmente está en paralelo. Eso lo pueden ver después si quieren programar programación en C o C++, podrían hacer programación paralela, que se ocupa mucho para el ámbito científico. ¿Bien? Esa programación paralela, por ejemplo, cuando programamos en C, no sé, en Nodo o en Arduino, ¿Ya? también trabajan en paralelo para ocupar los núcleos, por ejemplo, del SKRT2, cuando son los dos núcleos para ocupar los procesos distintos. Sí. De esa forma. Sí, y se puede también incluso el ciclo que es el infinito que uno tiene del Arduino, uno puede llegar y decirle que todo ese ciclo sea paralelo, y lo que hace es alternar los recursos a cada rato. Cuando tu criterio no es que se estén comunicando de manera síncrona los dispositivos, o lo que hagan es simplemente distribuir la carga para que funcionen más rápido. Y lo puedes hacer aplicando sobre el ciclo principal. Y eso uno le aplica es un tag, se llama un gato OMP Pragma Parallel. Y al hacer eso, se distribuye completito. Se compila de manera distinta, pero ese es el resultado. Ahora, esto que está acá, si ustedes se fijan, ¿cómo podemos ver qué es lo que está ocurriendo con el archivo en paralelo? Y fíjense, el "-f outfile", ¿nos damos cuenta de algo? Aparecen los tres compitiendo, ¿se fijan? Pero tienen un orden, ¿se fijan que queda el mismo orden específico? Eso les demuestra que en realidad no están en paralelo, sino que están en secuencia, ¿se fijan, no? Está alternando el CPU. Y lo otro es que como comparten todos un segundo, entonces lo que está ocurriendo es que se distribuyen en ese segundo, no necesariamente en la misma frecuencia, ojo con eso. Puede ser que estén los tres al principio o los tres al final. No es necesariamente la misma frecuencia. Lo único que sabemos es que están dentro de un segundo los tres. Bien. Ahora, voy a detener esto, control C. Fíjense en esto. ¿Qué pasa si yo digo, mira, lo que quiero hacer es que de estos tres procesos que están acá, quiero detener el segundo? ¿Cómo se puede detener? Y ahí hay una forma. La forma carretera de hacer esto es que uno llega, lo devuelve al flujo control, o sea, lo deja de nuevo tapando la pantalla, y después que tapa la pantalla, lo matamos. Voy a hacer eso, como primera opción. Entonces, ¿cómo se lleva esto a flujo control? Uno ocupa el comando que es el complementario del background, que se llama foreground, FG, que dice cuál es el proceso que quiere llevar a foreground. Entonces, espacio 2. Al hacer eso, fíjense que el segundo, que es el paper, se fue a flujo control. Y desde ahí nosotros podemos hacer el control C en vez de control Z. Ya cuando nosotros vemos los jobs, se van a dar cuenta que ya no existe el segundo. ¿Bien? Forma carretera. ¿Cuál es la otra forma? Los que administran los servidores con algún sistema operativo Linux, por lo general lo que hacen es buscar el proceso asociado. Y lo hacen con una herramienta muy simple, que es despliegue los procesos. Muéstreme los procesos. ¿Cuál es el comando para mostrar procesos? Es PS. Pero ojo, cuando uno hace PS, va a mostrar los procesos propios. ¿Bien? Acuérdense del proceso. ¿Se acuerdan del 1548? Ahí está el proceso, ¿se fijan? Y tenemos tres batch. Tenemos el batch que es el 1170, que muy probablemente sea el proceso que entramos con la máquina. El segundo, que es el 1213, que es el proceso que debe haber hecho en el momento en que armé el tema de ROX. Y el 1548, que es el proceso que tiene el Scissors. Y el 2424, que es el proceso que está lanzando infinitamente el 1213. Y el 2425 es el proceso que está lanzando el 1548 infinitas veces. ¿Se fijan? Entonces ahí están todos los procesos andando. Uno ya sabiendo los procesos, uno podría filtrar y matar un proceso. La otra forma de hacerlo, que también tiene que ver para cuando uno quiere sacar a un intruso de un proceso, cuando hacemos el journal nos damos cuenta que hay un usuario que está corriendo ciertos procesos, ¿cómo lo identifico?
uno puede armar toda la información del proceso que es con S-aux. Y al hacerlo eso, fíjense toda la información que trae. Nos dice qué usuarios, con qué prestaciones, con qué procesos. Entonces, dentro de ese mar, sí, me aparecen los jueguitos. El Nox me manda los mensajes. Nada, si mandan juegos cada rato los Nox. Entonces, desde aquí uno puede llegar y generar una especie de filtro. Si uno quisiera saber, bueno, de todos los procesos que tenemos acá, ¿cuáles serían los procesos que efectivamente están haciendo un terminal, que están levantando un shell? Nosotros podemos mezclar procesos, que eso se llama pipeline. Fíjense, S-aux, ese es el reporte total. Luego se aplica el pipeline, que es esto, el palito, ¿bien? Y con pipeline lo que estamos diciendo es que el resultado de PS-aux va a pasar a otro proceso. Y esa es la clave de armar flujos control. Ese proceso lo vamos a filtrar con otro comando que se llama grep. ¿Qué vamos a filtrar? Grep batch. Fíjense en el resultado de esto. Aparece entonces todos los que están ejecutando batch. Y ahí claramente se identifican los mismos que vimos antes, pero ya sabemos cuáles son los que están ejecutando, que es el 1170, 1213 y 1548. Entonces, en estricto rigor, uno puede ya, como tiene identificado el proceso, lo puede matar. ¿Cómo se mata el proceso? Uno lo hace con el comando kill. Y de muchas formas. Entonces, el kill, para poder decirle quiero matar específicamente un process ID, se coloca kill -9. Y de ese process ID quiero matar el 1548. 1548. ¿Fíjense? Al hacer eso, podemos ahora hacer jobs. Miren la palabra que va a salir. El primero todavía está en estado running y el tercero, ¿qué es lo que está? En estado kill. ¿Bien? Entonces significa que nosotros podemos matar el proceso de una manera natural desde el flujo control con el control C, o de una manera anormal, o sea, estamos forzando el cierre del proceso, lo podemos hacer con kill. Y al hacer ese cierre de proceso, también se cerraron los subprocesos que estaban en el infinito. ¿Bien? Entonces, noten ahora, voy a hacer PS nuevamente, y miren lo que quedó. Solamente el batch 1170 y el 1213. Entonces podríamos perfectamente hacer un kill -9 a 1213. Nuevamente hacemos jobs y tenemos el último que matamos. Y si mata el 1170, Vota el proceso de terminal en el que estoy conectado. Para cada proceso es una específica que está... Sí, hay algunos maldadosos que lo que hacen es votar el proceso principal, que en las versiones anteriores de Linux hacían el famoso kill -9 -1. Que el kill -9 -1 votaba el servicio principal. Bien, ese era el típico. Matáis el principal, se mueren todos. Bien, y eso es como reiniciar la máquina a la mala. Bien,